No vine a pedir limosna, vine a trabajar. Eso fue lo primero que dijo Elena cuando llegó a la entrada de la hacienda Los Laureles, con los zapatos llenos de polvo, la falda rota por un lado y una bolsa vieja colgada del brazo. El sol todavía no se había escondido, pero el cielo ya tenía ese color naranja triste que parece caer sobre los campos cuando el día se va cansando. A lo lejos se escuchaban las vacas, el viento moviendo la cerca de madera y el canto débil de algunos pájaros que buscaban refugio antes de la noche. Elena llevaba 3 días caminando. 3 días con poca agua, casi sin comida, durmiendo bajo árboles, cubriendo a su hijo Mateo con el mismo chal que usaba para cubrirse ella. Mateo tenía apenas 6 años, pero sus ojos ya conocían demasiado bien el hambre, el frío y el miedo. No lloraba. Eso era lo que más le dolía a Elena. Un niño que no llora porque aprendió que llorar no cambia nada. Es un niño al que la vida le robó algo antes de tiempo. La hacienda Los Laureles era enorme. Tenía una casa principal de paredes claras, ventanas grandes, balcones con flores y una entrada de piedra que parecía hecha para recibir carruajes, no a una mujer pobre con un niño cansado. Elena se detuvo frente a la reja. Respiró hondo. No quería pedir. Dios sabía que no quería pedir. Desde que su esposo murió en el derrumbe de la mina, ella había trabajado lavando ropa, limpiando cocinas, remendando vestidos, cuidando animales, cargando leña, recogiendo fruta. Hacía cualquier cosa con tal de no estirar la mano como si no tuviera dignidad. Pero el pueblo donde vivía ya no tenía trabajo para ella. Después de la inundación, muchas casas quedaron destruidas, y los que antes podían pagarle ahora también necesitaban ayuda. Entonces alguien le habló de Los Laureles. Ahí siempre necesitan manos, le dijo una anciana en el camino. La dueña es dura, pero tienen tierras, animales y cocina grande. Tal vez te den algo. Elena no pidió promesas, solo pidió la dirección. Y ahora estaba allí, frente a la hacienda, con Mateo agarrado a su falda. Un trabajador la vio primero. Era un hombre delgado, de sombrero viejo y camisa manchada de tierra. Estaba acomodando costales cerca del establo cuando notó a la mujer y al niño. Se acercó con cautela. ¿Qué busca, señora? Elena bajó la mirada un segundo, no por vergüenza, sino para juntar valor. Trabajo, respondió. Sé cocinar, limpiar, lavar, cuidar animales, remendar ropa. Lo que haga falta. El hombre miró sus zapatos rotos, luego al niño. Viene de lejos. De San Miguel del Río. El trabajador abrió los ojos. Eso está a más de 2 días. 3, caminando con un niño. Mateo se escondió detrás de su madre. El hombre quiso decir algo más, pero desde la casa principal se escuchó una voz fuerte. Ramiro, ¿por qué está abierta la reja? Una mujer apareció en el corredor. Dona Beatriz, dueña de Los Laureles desde que su esposo había muerto, aunque muchos decían que la hacienda no era realmente suya, sino de una historia que nadie se atrevía a contar completa. Beatriz vestía de negro, pero no como viuda triste. Vestía de negro como quien quiere que todos recuerden su autoridad. Tenía el cabello recogido, joyas en las orejas y una mirada tan fría que hasta los perros bajaban la cabeza cuando pasaba. A su lado caminaba su hijo, Esteban, un hombre de 30 y tantos años, elegante, con manos limpias y rostro de quien nunca tuvo que pedir permiso para nada. Detrás de ellos apareció una joven, Camila, la prometida de Esteban. Venía sonriendo, pero su sonrisa desapareció en cuanto vio a Elena. ¿Quién es esa mujer?, preguntó Beatriz. Ramiro se quitó el sombrero. Dice que busca trabajo, patrona. Beatriz caminó hasta la entrada sin prisa. Miró a Elena de arriba abajo, como si estuviera revisando una mancha en el piso. ¿Trabajo?, repitió. Sí, señora, dijo Elena. No vine a pedir limosna. Vine a trabajar. La frase salió firme. Demasiado firme para una mujer vestida con harapos. Beatriz levantó una ceja. Qué curioso. Todos los que llegan así dicen lo mismo. Elena apretó la mano de Mateo. Puedo empezar hoy mismo. Puedo dormir en el establo si hace falta. Mi hijo no molesta. Camila soltó una risa suave. ¿Dormir en el establo? Al menos sabe cuál es su lugar. Esteban sonrió apenas, como si el comentario le pareciera gracioso pero no quisiera mostrarse demasiado cruel. Elena sintió el golpe, pero no respondió. Había aprendido que cuando una persona rica quiere humillar a una pobre, cualquier respuesta se convierte en excusa para aplastarla más. Beatriz se acercó otro paso. ¿Tiene referencias? No,
señora. Mi casa se perdió en la inundación. Muchas personas que me conocían se fueron. Entonces no tiene nada. Tengo mis manos. Camila la miró con desprecio. Manos sucias. Mateo bajó la cabeza. Elena sintió que el niño temblaba. No por frío, por vergüenza. Y eso sí le dolió. Porque una cosa era que la humillaran a ella. Otra muy distinta era que su hijo aprendiera a sentirse menos. Mis manos están sucias porque han trabajado, dijo Elena con calma. No porque hayan robado. El silencio cayó de golpe. Ramiro miró al suelo para ocultar una sonrisa. Esteban dejó de sonreír. Beatriz entrecerró los ojos. Cuidado con cómo habla en mi casa. No estoy dentro de su casa, señora. Estoy en la entrada. Y solo pedí trabajo. La respuesta fue simple, pero tenía filo. Camila dio un paso adelante. Beatriz, no deberíamos perder el tiempo con esta mujer. Hoy viene mi familia a cenar. No necesitamos una mendiga rondando. Mateo levantó la mirada. Mamá no es mendiga. Su voz fue pequeña, pero se escuchó. Camila lo miró como si un insecto le hubiera hablado. ¿Y tú quién eres? El niño se escondió otra vez. Elena se arrodilló un poco y le acomodó el cabello. No respondas, hijo. Beatriz suspiró. Ramiro, dale un pedazo de pan y que se vaya. Elena se enderezó. No quiero pan regalado. Si me da una tarea, me gano el pan. Y si no quiero darle tarea, entonces nos iremos. Eso debió hacer desde el principio. Elena tragó saliva. El orgullo alimenta el alma, pero no llena el estómago de un niño. Miró a Mateo. Tenía los labios secos. Desde la mañana no comía nada. Entonces Elena hizo lo único que podía hacer sin romperse por dentro. Déjeme trabajar una hora, dijo. Solo una. Si no sirvo, nos vamos sin nada. Beatriz se quedó mirándola. Quizá fue la terquedad en sus ojos. Quizá fue el deseo de verla fallar. Quizá simplemente quería divertirse un poco antes de la cena. Muy bien, dijo al fin. Hay un corral lleno de estiércol detrás del establo. Los hombres no han tenido tiempo de limpiarlo. Si tanto quiere trabajar, límpielo. Ramiro levantó la cabeza. Patrona, eso toma medio día. Ella pidió una hora. Camila sonrió. Perfecto. Así sabremos si sus manos sirven para algo. Elena no contestó. Solo dejó su bolsa junto a la cerca, le pidió a Ramiro una pala y miró a Mateo. Quédate aquí donde pueda verte. El niño asintió. Durante la siguiente hora, Elena trabajó sin parar. El corral estaba pesado, húmedo, lleno de mal olor. La pala era grande para sus manos cansadas. La espalda le ardía. Los brazos le temblaban. Pero no se detuvo. Cada vez que sentía que no podía más, miraba a Mateo. Él estaba sentado junto a la cerca, abrazando sus rodillas, siguiendo a su madre con ojos de preocupación. Ramiro, desde lejos, la observaba en silencio. Había visto muchos hombres fuertes quejarse haciendo ese trabajo. Elena no se quejó ni una vez. Cuando la hora terminó, Beatriz volvió con Camila y Esteban. Venían arreglados para la cena, perfumados, limpios, como si el mundo fuera una alfombra colocada para ellos. Beatriz miró el corral. No estaba terminado, pero una buena parte estaba limpia. Más limpia de lo que esperaba. Elena estaba sudada, con tierra en el rostro y las manos rojas por el esfuerzo. Bueno, dijo Beatriz, fingiendo indiferencia. Al menos no es completamente inútil. Camila se tapó la nariz. Pero huele terrible. No puede acercarse a la casa así. Elena dejó la pala. Trabajé una hora. Usted dijo que sí servía. Yo no dije que la contrataría, interrumpió Beatriz. Dije que quería verla trabajar. Ramiro apretó la mandíbula. Mateo se levantó. Pero mi mamá trabajó. Beatriz lo miró. Y tú hablas demasiado. El niño retrocedió. Elena sintió una rabia caliente subirle al pecho, pero la tragó. No por miedo, por Mateo. Porque tenía que enseñarle a su hijo que la dignidad no siempre grita. A veces se queda de pie. Entonces nos vamos, dijo Elena. Camila se acercó a Esteban y murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan. ¡Qué alivio! Imagínate sentarnos a cenar sabiendo que hay gente así cerca. Elena tomó su bolsa. Pero cuando dio 2 pasos hacia la salida, un ruido vino del establo. Un caballo relinchó con fuerza. Luego otro. Ramiro giró la cabeza. Es Lucero. Beatriz frunció el ceño. ¿Qué pasa ahora? Lucero era el caballo favorito de la familia. Un animal caro, fuerte,
de pelaje oscuro. Esteban lo presumía siempre ante los visitantes. Pero esa tarde llevaba horas inquieto, golpeando el suelo, negándose a comer. Un mozo salió corriendo. Don Esteban, el caballo está mal. Se está tirando contra la puerta. Esteban maldijo entre dientes. Llamen al veterinario. Ya mandamos a buscarlo, pero tarda más de una hora. El caballo volvió a relinchar, esta vez con un sonido de dolor. Elena se detuvo. Miró hacia el establo. Luego a Ramiro. ¿Cuánto tiempo lleva así? Todos la miraron. Beatriz soltó una risa seca. Ahora también es veterinaria. Elena no respondió a la burla. Pregunté cuánto tiempo lleva así. Ramiro contestó. Desde el mediodía. No come. Suda mucho y se muerde el costado. Elena dejó la bolsa en el suelo. Puede ser cólico. Esteban se acercó con cara de molestia. ¿Y tú qué sabes de caballos? Mi esposo trabajó con caballos toda su vida. Yo aprendí con él. Camila cruzó los brazos. Claro. Y seguro también sabe leer testamentos y dirigir haciendas. Elena la ignoró. Si se acuesta y rueda, puede morir antes de que llegue el veterinario. Ramiro palideció. Eso dijo mi padre una vez. Esteban miró hacia el establo, inseguro. Beatriz no quería aceptar ayuda de Elena. Pero Lucero valía demasiado dinero. Y más que dinero, valía orgullo. Si le pasa algo a ese caballo por tocarlo, dijo Beatriz, te culparé a ti. Elena sostuvo su mirada. Si no lo toca nadie, quizá no haya caballo para culpar. El silencio fue pesado. Finalmente Esteban hizo un gesto. Déjenla pasar. Elena entró al establo. Lucero estaba sudando, nervioso, golpeando la madera con las patas. Tenía los ojos abiertos, llenos de dolor. Elena no se acercó rápido. Le habló bajo. Tranquilo, Benito. Tranquilo. El caballo movió la cabeza. Elena extendió una mano. Dejó que oliera su piel. Luego le acarició el cuello. Todos miraban desde la entrada. Necesito que lo caminen despacio, dijo Elena. No dejen que se tire. Aflojen la cincha. Y tráigame agua tibia. Nadie va a darle órdenes a mis trabajadores, dijo Beatriz. Entonces déselas usted. Pero rápido. Ramiro no esperó más. Entró y ayudó. Durante casi 40 minutos, Elena caminó junto al caballo, lo calmó, le masajeó el vientre como había visto hacer a su esposo, pidió agua, revisó sus encías, observó su respiración. Cuando el veterinario llegó, encontró a Lucero más tranquilo. El hombre, de bigote blanco y maletín de cuero, examinó al animal y luego miró a Elena. ¿Quién lo atendió primero? Beatriz señaló con la barbilla. Ella. El veterinario asintió. Hizo bien. Si lo dejaban rodar, quizá lo perdían. Esteban abrió los ojos. Camila dejó de sonreír. Ramiro miró a Elena con respeto. Beatriz apretó los labios. No quería agradecer. Se le notaba en la cara. El veterinario guardó sus cosas. El caballo necesita reposo, pero va a vivir. Elena salió del establo con las mangas sucias y el rostro cansado. Mateo corrió hacia ella. Mamá, el caballo está bien. Sí, hijo. El niño sonrió por primera vez en todo el día. Esa sonrisa valía más que cualquier moneda. Beatriz miró a Elena como si le molestara que la mujer pobre hubiera servido para algo. Ramiro, dijo al fin, dale comida al niño. Elena levantó la mirada. Trabajé más de una hora. Limpié parte del corral y ayudé al caballo. No quiero comida como regalo. Quiero saber si hay trabajo. Beatriz tardó en responder. Esteban intervino. Madre, quizá podría quedarse unos días en el establo. Si sabe de animales. Camila lo miró mal. Estás hablando en serio. Lucero casi muere. Y ahora vamos a llenar la hacienda de desconocidos por un caballo. Elena escuchaba en silencio. Beatriz tomó una decisión. Puede quedarse esta noche. Solo esta noche. Dormirá en el cuarto viejo junto al granero. Mañana veremos. Mateo apretó la mano de su madre. Gracias, dijo Elena. No me agradezca, respondió Beatriz. Agradezca que el caballo valía más que mi paciencia. Esa noche, Elena y Mateo recibieron un plato de sopa, un pedazo de pan y una manta. Para cualquiera en la casa principal, aquello habría sido poco. Para ellos, fue un banquete. Mateo comió despacio, como si temiera que la comida desapareciera si se apuraba demasiado. Mamá, dijo con la boca pequeña manchada de sopa. Dime, ¿por qué esa señora nos odia?
Elena miró la vela que temblaba sobre la mesa. No nos odia, hijo. Sí nos odia. Elena suspiró. A veces la gente mira la ropa de una persona y cree que ya sabe toda su historia. Mateo pensó en eso. Pero tú dijiste que no venimos a pedir limosna. Y es verdad. Entonces, ¿por qué nos tratan así? Elena le acarició el cabello. Porque hay personas que confunden tener dinero con valer más. Nosotros valemos menos. La pregunta le rompió algo por dentro. Elena dejó la cuchara. Tomó el rostro de su hijo entre las manos. Nunca. Escuchan bien, Mateo. Nunca vales menos por tener menos. Tu padre murió trabajando con honor. Yo trabajo con honor. Y tú vas a crecer sabiendo que la dignidad no se compra. El niño asintió, aunque quizá no entendió todo. Pero recordaría esas palabras. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, Elena ya estaba despierta. Limpió el cuarto viejo, dobló la manta, lavó los platos de la noche anterior y fue al establo a ver a Lucero. El caballo estaba mejor. Cuando la vio, bajó la cabeza como si la reconociera. Ramiro llegó poco después. Usted no descansa, ¿verdad? Elena sonrió apenas. Descansaré cuando mi hijo no tenga hambre. Ramiro la miró con tristeza. Doña Beatriz no es fácil. Ya lo noté. Pero no siempre fue así. Elena no preguntó. No le gustaba meterse en historias ajenas. Ramiro continuó de todos modos. Cuando don Julián vivía, esta hacienda era distinta. Había trabajo para todos, comida para los peones, ayuda para los pueblos cercanos. Él decía que una hacienda sin gente no era riqueza, era piedra. Don Julián era su esposo. El esposo de doña Beatriz. Aunque algunos dicen que antes de casarse con ella, él amó a otra mujer. Elena siguió chipilando al caballo. Ramiro bajó la voz. Dicen que esa mujer desapareció y que dejó una hija. Elena se quedó quieta un segundo. Luego continuó. Los pueblos siempre inventan historias. Sí, dijo Ramiro. Pero algunas historias se esconden porque son verdad. Antes de que pudiera decir más, Camila entró al establo. ¡Qué conmovedor! El peón y la mendiga compartiendo secretos. Ramiro se enderezó. Señorita Camila. Ella lo ignoró y miró a Elena. Beatriz quiere verte en la cocina. Hay trabajo de verdad. Nada de hacerte la salvadora con caballos. Elena dejó el cepillo. Voy. En la cocina, la esperaba una montaña de platos, ollas negras de hollín, sacos de papas y ropa de mesa manchada de vino. Había una cocinera mayor llamada Teresa, que la miró con pena. Me dijeron que te pusiera a lavar todo. Está bien. Teresa se acercó. No tienes que demostrarle nada a esa gente. Elena metió las manos en el agua fría. Sí tengo. ¿A quién? A mi hijo. Teresa no dijo más. Durante horas, Elena trabajó. Lavó, peló, cargó agua, barrió, limpió mesas. Cada tarea que le daban, la hacía sin protestar. Pero cuanto más demostraba que servía, más buscaba Camila una forma de humillarla. A media tarde, llegaron invitados. Familiares de Camila, vecinos ricos, comerciantes. La hacienda se llenó de voces, risas y perfumes caros. Beatriz ordenó una cena grande. Elena debía ayudar en la cocina y no aparecer en el comedor. Que los invitados no la vean, dijo Camila. Arruina el ambiente. Teresa escuchó y apretó un cuchillo con fuerza, pero Elena negó con la cabeza. No vale la pena. Cuando llegó la hora de servir, una de las muchachas de la cocina se quemó la mano con una olla. Teresa necesitaba ayuda. Elena, lleva este pan al comedor. Solo déjalo en la mesa y vuelve. Elena dudó. Dijeron que no saliera. Y yo digo que necesito ayuda. Elena tomó la bandeja. Entró al comedor con la cabeza alta. La mesa era larga, llena de velas, flores, copas y platos finos. Todos hablaban. Pero cuando Elena apareció, Camila dejó de hablar. ¿Qué hace ella aquí? Elena colocó el pan con cuidado. Solo traigo la bandeja. Uno de los invitados, un hombre gordo con bigote, la miró y dijo: Pensé que Beatriz había dejado de recoger gente del camino. Algunos rieron. Elena no respondió. Camila sonrió. Dice que no vino a pedir limosna. Vino a trabajar. Más risas. Beatriz no la defendió. Esteban miró su plato. Mateo, desde la puerta de la cocina, alcanzó a escuchar. Elena sintió los ojos de su hijo en la espalda. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Se volvió hacia la mesa.
Es verdad, dijo. Vine a trabajar. El comedor quedó en silencio. Y si para ustedes trabajar es motivo de risa, entonces nunca han tenido que ganarse el pan con sus manos. Camila se puso roja. ¿Cómo te atreves? Elena bajó la mirada apenas. No quise ofender. Solo responder. Beatriz se levantó. Sal de aquí. Elena caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, un anciano sentado al final de la mesa habló. Spear. Todos voltearon. Era don Anselmo, el notario del pueblo. Un hombre de cabello blanco, ojos cansados y manos temblorosas. Había sido amigo de don Julián, el difunto dueño de la hacienda. Don Anselmo miraba a Elena con una atención extraña. ¿Cómo se llama usted? Elena. ¿Elena qué? Elena Vargas. El anciano frunció el ceño. De San Miguel del Río. Sí. Beatriz palideció apenas. Casi nadie lo notó. Pero Teresa, desde la cocina, sí. Don Anselmo apoyó una mano en la mesa. ¿Quién fue su madre? Elena sintió incomodidad. No la conocí mucho. Murió cuando yo era niña. Su nombre. Isabel Vargas. La copa de Beatriz golpeó el plato. Un sonido pequeño. Pero en el silencio se escuchó como un trueno. Don Anselmo cerró los ojos un instante. Isabel. Camila miró a Beatriz. ¿Pasa algo? Beatriz recuperó la compostura. Nada. Don Anselmo está viejo y confunde nombres. El anciano no le hizo caso. Elena. Su madre le dejó algo, una carta, una medalla, algún recuerdo. Elena tocó su cuello instintivamente. Debajo del vestido roto, escondida por años, llevaba una medallita antigua. Era lo único que conservaba de su madre. Una pieza pequeña, ovalada, con una flor de laurel grabada. Nada importante, dijo. Don Anselmo se levantó con dificultad. Mewstream. Beatriz dio un paso. No tiene derecho a interrogar a una empleada durante mi cena. El anciano la miró. Beatriz, si esa mujer es quien creo que es, esta cena tendrá que esperar. El ambiente cambió. Ya nadie se reía. Elena sacó la medalla. El metal brilló bajo la luz de las velas. Don Anselmo tembló. Ramiro, que observaba desde la puerta, se santiguó. Beatriz quedó inmóvil. El anciano susurró. La medalla de Isabel. Elena no entendía. Usted conoció a mi madre. Don Anselmo la miró con tristeza. Sí, y también conocí al hombre que la amó. Beatriz golpeó la mesa. Basta. Pero el anciano no se detuvo. Don Julián nunca dejó de buscarla. El comedor entero pareció contener el aire. Esteban se levantó. Mi padre. Beatriz gritó. Anselmo, Calís. El notario la miró con una dureza que nadie le había visto. He callado más de 20 años. Y por ese silencio, una mujer y su hija vivieron en la pobreza mientras otros disfrutaron una hacienda que no les pertenecía completa. Camila retrocedió. Elena sintió que las piernas le fallaban. No entiendo. Don Anselmo sacó un pañuelo, se limpió la frente y habló despacio. Isabel Vargas trabajó aquí cuando era joven. Don Julián se enamoró de ella antes de casarse con Beatriz. Cuando Isabel quedó embarazada, desapareció. Julián recibió una carta diciendo que ella se había ido por voluntad propia. Pero años después supo que la carta era falsa. Todas las miradas fueron hacia Beatriz. Ella estaba pálida. Esteban susurró. Madre. Beatriz negó con la cabeza. Mientras. Don Anselmo continuó. Julián me dejó instrucciones. Si algún día aparecía una hija de Isabel con esa medalla, debía abrir un sobre guardado en mi oficina. Camila soltó una risa nerviosa. Esto es absurdo. Una medalla no prueba nada. Por eso también hay una carta con la letra de Isabel y documentos de Julián. Beatriz se sentó lentamente. Elena apoyó una mano en la pared. Mateo entró corriendo y se abrazó a ella. Mamá, ¿qué pasa? Elena no sabía qué responder. Don Anselmo miró al niño y luego a Elena. Pasa que quizá usted no llegó a esta hacienda por casualidad. La cena terminó en caos. Beatriz ordenó a todos que se fueran, pero los invitados ya habían escuchado demasiado. En los pueblos, los secretos viajan más rápido que los caballos. Antes de medianoche, media comarca sabría que una mujer pobre había llegado a los Laureles con una medalla capaz de cambiarlo todo. Esa noche, Elena no durmió. Mateo sí, agotado, con la cabeza en su regazo. Ella se quedó mirando la medalla. Toda su vida había creído que era solo un recuerdo.
Una pieza sin valor, excepto el valor del amor perdido. Ahora parecía una llave. Pero una llave también puede abrir dolores. A la mañana siguiente, don Anselmo regresó con papeles. Beatriz se negó a recibirlo, pero Esteban lo dejó entrar. Camila estaba furiosa. Decía que todo era una trampa, que Elena seguramente había escuchado rumores y se había inventado una historia para robarles. Elena no respondió. No quería robar nada. Ni siquiera sabía si quería reclamar algo. Solo quería que su hijo comiera, que tuviera un techo, que nadie lo mirara como basura. Don Anselmo abrió el sobre frente a todos. La carta de don Julián era clara. Reconocía que había amado a Isabel Vargas. Reconocía que había buscado a su hija durante años. Reconocía que, si esa hija aparecía, debía recibir una parte legítima de tierras, dinero y protección. No era toda la hacienda, pero era suficiente para cambiar una vida. Beatriz escuchó sin moverse. Esteban parecía destruido. Camila no aceptaba nada. Esto no puede ser legal, dijo. Don Anselmo la miró. Lo es. Entonces haremos una prueba. Se puede hacer. Elena levantó la mano. No necesito quitarle nada a nadie. Todos la miraron. Beatriz soltó una risa amarga. ¡Qué noble! Ahora fingirá que no quiere dinero. Elena la miró directamente. No vine aquí sabiendo esto. Vine buscando trabajo. Y ahora encontró una herencia. No, encontré una historia que me ocultaron. Beatriz apretó los dientes. Tu madre destruyó mi matrimonio. Elena sintió el golpe, pero esta vez no bajó la mirada. Mi madre murió pobre. Usted vivió en esta casa. Si alguien destruyó algo, quizá no fue ella. El silencio fue absoluto. Esteban se llevó una mano al rostro. Madre, dime la verdad. Beatriz no habló. Y a veces el silencio confiesa más que las palabras. Los días siguientes fueron difíciles. La prueba se hizo. Los documentos se revisaron. Don Anselmo trayó testigos antiguos. Teresa contó lo que había escuchado de joven. Ramiro recordó rumores. Poco a poco, la verdad tomó forma. Isabel no se había ido por ambición. La habían echado. Le habían hecho creer que Julián no quería saber de ella. A Julián le hicieron creer que Isabel había aceptado dinero para desaparecer. Dos mentiras, dos vidas jotas. Y en medio de esas mentiras, nació Elena. Cuando la verdad se confirmó, Beatriz perdió algo más grande que tierras. Perdió el respeto de quienes la temían. Los trabajadores empezaron a mirar a Elena de otra manera. No porque ahora tuviera derechos, sino porque recordaban cómo había llegado. Con hambre. Sí, pero sin agachar la dignidad. Una tarde, mientras Elena ayudaba a Mateo a escribir letras en un cuaderno nuevo que Esteban le había dado, Beatriz apareció en el patio. Por primera vez, no llevaba joyas. Parecía más vieja. Quiero hablar contigo. Elena se levantó. Mateo se quedó sentado. Beatriz miró al niño. También contigo. Elena no respondió. Beatriz respiró hondo. No voy a pedir perdón por amar a mi esposo. Elena la miró con calma. Nadie le pidió eso. Pero sí hice cosas para no perderlo. Y esas cosas nos costaron una vida. Beatriz tragó saliva. Yo era joven. Tenía miedo. Elena sintió rabia, pero también cansancio. El miedo de una mujer rica se convirtió en el hambre de otra mujer pobre. Beatriz bajó la mirada. Por primera vez. Lo sé. Mateo miró a su madre, sorprendido de ver a aquella señora sin dureza. Beatriz sacó algo de su bolsillo. Era un papel doblado. Esta carta la escribió tu madre. Nunca llegó a Julián. Elena tomó el papel con manos temblorosas. La letra estaba vieja, pero se leía. Isabel hablaba de amor, de miedo, de una niña recién nacida. Decía que no quería dinero, que solo quería que su hija supiera algún día que no había nacido de vergüenza. Elena no pudo seguir leyendo. Las lágrimas le nublaron los ojos. Mateo se abrazó a ella. Beatriz susurró. Guardé esa carta todos estos años. No sé por qué. Tal vez porque una parte de mí sabía que algún día tendría que entregarla. Elena cerró los ojos. Quiso odiarla. Habría sido fácil. Pero el odio pesa, y ella ya había cargado demasiado. No puedo perdonarla hoy, dijo. Beatriz asintió. Lo entiendo. Pero tampoco voy a vivir para destruirla. Beatriz levantó la mirada. Elena guardó la carta junto a la medalla. Usted me trató como basura cuando llegué a esta puerta. Delante de mi hijo.
Eso no se borra con papeles. No, pero mi hijo no va a aprender que tener poder significa humillar. Va a aprender otra cosa. ¿Qué cosa? Elena miró a Mateo. Que cuando uno tiene algo, debe usarlo para levantar a quien viene cansado, no para empujarlo al suelo. Esa fue la verdadera victoria de Elena. No fue la tierra, no fue el dinero, no fue ver a Beatriz humillada. Fue poder elegir no parecerse a quienes la habían herido. Semanas después, los Laureles cambió. No de golpe. Las haciendas no cambian en un día. Las personas tampoco. Pero cambió. Elena aceptó la parte que le correspondía, aunque no quiso vivir en la casa principal. Eligió restaurar una casa pequeña cerca del camino, la misma entrada por donde había llegado con polvo en los zapatos. Allí abrió una cocina para trabajadores, viajeros y familias que pasaban buscando empleo. En la puerta puso un letrero simple. Aquí nadie pide limosna. Aquí se ofrece trabajo, pan y respeto. Ramiro se encargó de los corrales. Teresa dirigió la cocina. Esteban, avergonzado por su silencio, empezó a ayudar en las cuentas y en la escuela de los hijos de los trabajadores. Camila se fue. Nunca aceptó que una mujer a la que había llamado mendiga terminara teniendo más dignidad que todos ellos juntos. Beatriz permaneció en los Laureles, pero ya no mandaba como antes. La gente dejó de obedecer por miedo. Y eso, para una persona como ella, fue el castigo más duro. Un día, casi al atardecer, llegó a la entrada una mujer joven con 2 niños. Tenía la ropa mojada por la lluvia y los ojos llenos de vergüenza. Elena la vio desde el corredor. Por un segundo, fue como mirarse en un espejo del pasado. La mujer habló antes de que Elena preguntara. No vengo a pedir limosna, dijo con voz quebrada. Vengo a trabajar. Elena sintió un nudo en la garganta. Mateo, que ya corría por el patio con zapatos nuevos, se detuvo al escuchar la frase. Elena bajó los escalones y se acercó a la mujer. No la miró de arriba a abajo. No miró sus zapatos rotos como si fueran una sentencia. Solo le ofreció la mano. Entonces llegó al lugar correcto. La mujer comenzó a llorar. Sus niños la abrazaron. Elena llamó a Teresa. Preparen sopa. Y busquen mantas limpias. La mujer intentó protestar. Pero no he trabajado todavía. Elena sonrió con tristeza. Primero se come. Después se trabaja. Nadie puede demostrar lo que vale con el estómago vacío. Mateo se acercó a uno de los niños y le ofreció un pedazo de pan. Mi mamá dice que aquí nadie vale menos por tener menos. Elena escuchó eso y miró al cielo. Pensó en su esposo. Pensó en su madre. Pensó en todos los caminos que había caminado creyendo que estaba perdida, cuando tal vez la vida la estaba llevando justo al lugar donde su historia debía cambiar. Años después, la gente del pueblo seguía contando la historia de aquella viuda que llegó a los Laureles con una bolsa vieja, un niño hambriento y una frase que nadie olvidó. Decían que la trataron como basura. Decían que la humillaron frente a ricos. Decían que limpiaron corrales con sus manos, que salvó un caballo, que enfrentó a una mesa entera sin gritar, que una medalla reveló un secreto escondido durante décadas. Pero quienes realmente la conocieron decían otra cosa. Decían que Elena no se hizo grande cuando descubrieron quién era. Ya era grande cuando llegó, con los zapatos rotos, con hambre, con miedo, pero de pie. Porque la dignidad no empieza cuando el mundo te reconoce. La dignidad empieza cuando, incluso en la puerta de quienes te desprecian, puedes mirar al frente y decir, no vine a pedir limosna, vine a trabajar.